Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saluda a su hermano y servidor en Cristo, Felimón Hinojosa, deseándoles que reciban gracia y paz de Dios Padre, de Cristo Jesús, el Señor, en este hermoso día, jueves 28 de marzo del 2019. Esta tarde, o más bien este día, mis hermanos, vamos a compartir la lectura tomada del libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículos del 23 al 28. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que les mandé más bien fue esto: escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen por el camino que les indiqué para que siempre les vaya bien. Pero ellos no me escucharon ni me hicieron caso, sino que siguieron la inclinación de su corazón malvado. Me dieron la espalda y me volvieron la cara. Desde el día en que saqué a sus padres de Egipto hasta el día de hoy, les he mandado continuamente a mis servidores, los profetas, pero tampoco ustedes me oyeron ni me hicieron caso, y endurecieron su cabeza. Se portaron peor que ellos. Puedes decirles todo esto, pero se harán los sordos. Puedes llamarlos, pero no te responderán. Diles entonces esto: esta es la nación que no ha escuchado la voz de Yahvé, su Dios, ni ha querido aprender la fidelidad, ha muerto, ha desaparecido de su boca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues, hermanos, este hermoso día tenemos vamos a decir así, una queja de Papá Dios primero hacia nuestros padres, porque no escucharon su voz. Dice que el mandato principal de Dios a cada uno de nosotros, a ti y a mí, fíjense lo que es el mandato principal. Dice: esto es lo que les mandé: escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Mi hermano, mi hermana, lo importante que es escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios. Tan importante que nos hemos olvidado de eso, más bien nunca hemos hecho caso de eso, de escuchar la voz de Dios, escuchar los mandatos de Dios. Si yo les pregunto ¿cuál es el primer mandamiento?, la mayoría vamos a decir: el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y en realidad sí, pero también esto va junto con eso: escucha mi voz, o escucha a Israel, dice el Señor. Es decir, que el que no escucha a Dios, ¿cómo va ni tan siquiera saber los mandatos, ni mucho menos cumplirlos? Entonces, el mandato principal es: escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios. Y es a través de escuchar la palabra de Dios que nos va a entrar la fe. Viene a nosotros por la escucha de la palabra, y es a través de la fe que vamos a querer obedecer a Papá Dios en sus mandatos. De otra manera no vamos a querer, y mucho menos poder. Pero para empezar no vamos ni a querer. Ahora miramos cómo está el mundo por haberse alejado de Dios. Cómo miramos ahora por donde quiera que volteemos, las cosas están de lo más, ¿cómo puedo decir?, revueltas, si se puede decir así. Todo por no escuchar la voz de Dios, todo por no hacer caso a la palabra de Papá Dios, que lo único que quiere es que seamos felices. Y fíjate lo que viene con escuchar la palabra de Dios: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Es decir, que al escuchar la palabra de Dios nos hacemos pueblo de Dios, nos hacemos hijos de Él, nos hacemos uno de su familia, ¿sí? Al escuchar, dice: caminen por el camino que yo les indique para que siempre les vaya bien. Te pregunto en este momento: ¿cómo te va en tu vida? ¿Bien o mal? Y si te va mal, aquí está la respuesta: es que te has alejado de Dios. Que yo, cuando me he ido mal, me he alejado de Dios. El Señor cumple su palabra, Él tiene poder para cumplir, y tiene toda la intención de cumplir, y lo cumple. Si no te alejas de mis senderos, de mis caminos, en todo te va a ir bien.
Pero si te alejas, ya el alejarse de Dios es una desgracia en sí. Es irle mal a uno. Porque a no escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar la palabra de otros dioses falsos, del enemigo, que es el que nos va a instruir, el que nos va más bien destruir, mejor dicho. Ahorita, ¿qué voz estás escuchando? ¿De qué Dios estás escuchando la voz? ¿Del Dios televisor? ¿El Dios celular? ¿El Dios noticias tal vez? ¿Cuál Dios estás escuchando? ¿O cuáles dioses? Y allí es como va a ir tu vida, depende a qué Dios escuches, ¿sí? Si escuchas al Dios verdadero te va a ir bien, si escuchas a los dioses falsos te va a ir mal, escuchas incluso al demonio que Dios lo reprenda, te va a ir mal. Entonces depende a qué Dios estés escuchando, así es como te está yendo en tu vida. Dice, y el reclamo sigue, dice, pero ellos no me escucharon, y esto está hablando de los padres al pueblo que le estaba hablando Jeremías, y en este caso está hablando a nosotros, está hablando que nuestros padres no lo escucharon, y eso tiene razón también, porque cómo fue, te voy a preguntar cómo fue la vida de tus padres, o cómo es todavía, cómo fue tu vida de niñez con tus padres, es decir, escucharon la voz de Dios, caminaron en el sendero de Dios, en el camino de Dios, y por lo cual llevaste una vida tú feliz y en paz en tu familia, o una vida de peleas, de gritos, de pleitos, de desilusiones, todo. Si esa es la vida que llevaste, tus padres no escucharon, y mis padres no escucharon la voz de Dios, y por eso les fue mal. Dice, por ellos no me escucharon ni me hicieron caso, sino que siguieron la inclinación de su corazón malvado. Cuando mi hermano, mi hermana, cuando tú y yo seguimos la inclinación de nuestro corazón, nos va mal. Muchas veces te decimos, yo sigo o hago lo que me dicta mi corazón o lo que me acá. Sí, pero ese corazón, ¿de qué está lleno? Ese corazón está lleno del amor de Dios, está formado o está deformado o está herido o está dañado. Entonces así vamos a seguir lo que nos dicte nuestro corazón, depende cómo esté nuestro corazón. Si desde chiquitito tu corazón está lleno de la palabra de Dios, está lleno de escuchar la voz de Dios, está lleno de las cosas buenas y santas, pues sí, sigue lo que te dicta tu corazón. Pero si desde chiquito está lleno de gritos, de peleas, de pleitos, de malas pasiones, de ambiciones, vas a seguir lo que dicte tu corazón y te va a llevar ¿a dónde? A la perdición. Y luego sigue el reclamo, dice, me dieron la espalda y me volvieron la cara. Ojalá que tú y yo no hagamos eso con Papito Dios, que no le demos la espalda y le volvamos la cara. Al contrario, vamos hacia Él. Nuestro corazón volvámoslo a Él para que nos vaya bien. Dice, desde el día que saqué a sus padres de Egipto hasta el día de hoy, les he mandado continuamente a mis servidores, los profetas. Dios desde siempre ha mandado profetas y sigue todavía mandando profetas. Pero fíjate todavía lo que sigue, dice, pero tampoco ustedes me oyeron ni me hicieron caso y endurecieron su cabeza, se portaron peor que ellos. Mi hermano, mi hermana, Dios siempre tiene razón. Esta generación, tu generación y mi generación, ¿es mejor que la generación de nuestros padres o es peor? El Señor dice, se portaron peor que ellos y ahora están peor esta generación. Entonces yo me pregunto, ¿qué será de la generación que viene después de nosotros? Es decir, de nuestros hijos. Si ahorita cómo estamos viviendo, la generación que viene, ¿qué les espera? Si tú y yo, como dicen, no nos ponemos las pilas y le abrimos el corazón a Dios y volvemos a Él y los guiamos en el camino de la santidad, esa generación que viene va a ser un desastre, mucho más de lo que ya es. Pero tú puedes hacer la diferencia, yo puedo hacer la diferencia en la generación venidera de nuestros hijos, para que cambie, si se puede decir así, su suerte, no su suerte, pero si se pudiera decir así, más bien que cambie su vida, cambie de maldición a bendición. Y todos tus hijos y mis hijos van a vivir en paz, tranquilos y en armonía. Pero solamente si escuchamos la voz de Dios. Pero fíjate lo que dice. Dice, puedes decirle todo esto, pero se harán los sordos. Ojalá, mi hermano y hermana, que tú no te hagas el sordo a estas palabras de Dios en este momento. Que no hagas como el desentendido, como el que entraron por aquí y salieron por allá. Porque el Señor dice, pero se harán los sordos. Dice, puedes llamarlos, pero no te responderán.
Ojalá que no sea así, mi hermano, mi hermana, en tu vida estas palabras. Que no te hagas el sordito, no te hagas el desentendido, no te hagas el que como estas palabras no son para ti. Estas palabras son para mí y para ti. Es decir, ni yo me escapo, ni tú, mucho menos. ¿Sí? Porque el Señor nos habla y corta parejito. Primero corta acá y luego corta allá. ¿Sí? Como espada de doble filo, que es la santa y poderosa palabra de Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, la importancia, una vez más, y con esto termino, de escuchar la palabra de Dios, de proclamarle y compartir la palabra de Dios con tus hijos, para que ellos empiecen a cambiar su corazón, empiecen a cambiar su mente y una vez más vivan una vida bendecida, vivan una vida de santidad como tú y yo debemos de vivir. ¿Sí? Ojalá, mi hermano, mi hermana, que eso sea, se haga realidad en tu vida y en la de toda tu familia. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.